Buen día, profesora. Yo soy el estudiante Yera Jorge David Galvis Gamboa de la materia de Comunicación Social y la Geopolítica, y en el día de hoy en este video me gustaría argumentar o hacer una pequeña reseña referente al tema de la deportación de migrantes y derechos desde los Estados Unidos hasta Hispanoamérica. Sin nada más que argumentar, comencemos. Antes de empezar con este tema me gustaría darle su respectiva introducción. Decimos primero que la deportación de migrantes desde los Estados Unidos hasta Hispanoamérica ha sido un tema de carácter candente y complejo, especialmente bajo la administración del presidente Donald Trump. En su segundo mandato, el señor Donald Trump ha intensificado las deportaciones utilizando varias medidas como la ya mencionada Ley de Enemigos Extranjeros para acelerar el proceso, lo que ha generado así preocupaciones y tensiones diplomáticas en la región como tal. Estas acciones no solo afectan a los migrantes, sino también a sus familias y comunidades, provocando de esta manera varios impactos sociales, económicos y humanitarios significativos. Los migrantes, independientemente de su estatus legal, tienen varios derechos constitucionales en los Estados Unidos, como el derecho a guardar silencio, a no responder preguntas y a no firmar documentos sin asesoramiento legal. Sin embargo, las políticas o varias de las políticas migratorias actuales han desafiado estos derechos, planteando preocupaciones sobre la dignidad humana y los principios de justicia. Se dice también que el impacto de estas deportaciones se extiende más allá de la frontera de los Estados Unidos, afectando a países como México, Guatemala, Colombia y El Salvador, que enfrentan desafíos para poder reintegrar a sus ciudadanos repatriados. Además, las condiciones en que se realizan las deportaciones han sido objeto de críticas internacionales con denuncias sobre tantos inhumanos y violaciones de derechos humanos. Ahora bien, entrando en contenido con el tema, me gustaría explicarles las 6 causas principales o las 6 causas significativas que explican sobre todo la deportación de los migrantes y derechos de los Estados Unidos, empezando primero por la incorporación o la entrada ilícita al país. Aquí se menciona que la entrada sin permiso, como eludiendo los controles o portando varios documentos falsos, se convierte en el principal motivo de la deportación, ya que durante la presidencia del señor Donald Trump se ha dado prioridad a la implementación de la mencionada Ley de Enemigos Extranjeros, originalmente creada para periodos de conflicto, con el objetivo principal de agilizar la deportación inmediata de individuos relacionados con organizaciones delictivas, como por ejemplo el Tren de Aragua. Este mismo marco jurídico autoriza deportaciones en masa sin audiencias judiciales exhaustivas, incluso para aquellos que solicitan asilo político. En el mes de marzo del presente año 2025, cientos de venezolanos fueron expulsados bajo esta normativa, pese a que entidades ponen en duda la ausencia de evidencia tangible de su pertenencia delictiva. Como segunda causa se menciona el incumplimiento de las normativas migratorias, ya que aquí se menciona que residir en los Estados Unidos después de la validez de una visa o infringir las condiciones de residencia puede provocar la deportación máxima. Además, la reincorporación ilegal tras una deportación anterior se considera un delito federal severo, con castigos de hasta 20 años de cárcel si existen antecedentes judiciales. Según cifras del año 2015, en estados fronterizos como Texas o Arizona, este crimen constituye un porcentaje del 28% de las deportaciones. Las políticas vigentes han suprimido las flexibilidades previas como la salida voluntaria, incrementando las deportaciones obligatorias. Como tercera causa tenemos las conductas o las amenazas delictivas, ya que se dice que toda condena judicial, incluyendo crímenes menores como infracciones de tránsito o el uso de drogas, puede resultar en la deportación también. Una investigación en el país de México mostró que entre el año 2008 y 2012, el 23% de las deportaciones se atribuyeron a crímenes no violentos. En la gestión actual se ha expandido la definición de delincuencia, deportando incluso a individuos con historiales leves. Casos como la expulsión a gran escala de varios salvadoreños imputados de ser miembros de la MS-13 demuestran cómo se da prioridad a la expulsión de grupos vinculados a pandillas. Como cuarta causa tenemos los documentos falsos, en el cual presentar datos falsos o documentos adulterados, como por ejemplo las visas falsas o matrimonios ficticios, es motivo directo de deportación. Este mismo crimen no solo repercute en la condición migratoria, sino que también obstaculiza futuras peticiones jurídicas. En este presente año 2025 se registraron situaciones de inmigrantes venezolanos deportados por la supuesta relación con el Tren de Aragua bajo cargos de fraude de identidad. Varias de las autoridades generalmente imponen penalizaciones severas sin diferenciar entre fallos administrativos e intencionales.
Como quinta causa a mencionar, hablamos ahora sobre la amenaza a la seguridad pública, ya que la deportación por esta causa se aplica cuando se considera que un migrante representa un riesgo nacional. Recientemente, el gobierno de los Estados Unidos clasificó al Tren de Aragua como una organización terrorista, lo que le permitió deportaciones expeditas de venezolanos bajo el argumento de prevenir una invasión depredadora, entre comillas. Aunque el Departamento de Seguridad Nacional menciona investigaciones en 16 estados, críticos señalan que estas medidas carecen de transparencia y debido proceso normal. Y como sexta y última causa, podemos hablar ahora sobre la ayuda a la entrada ilegal, ya que se dice que ayudar a alguien a entrar ilegalmente a los Estados Unidos puede resultar en la deportación también. Esto mismo incluye alentar, inducir, asistir, instigar o ayudar a alguien más a entrar de manera ilegal al país. Los migrantes tienen derecho a la asistencia legal para entender las implicaciones legales de sus acciones y defenderse contra las acusaciones. Esto mismo también incluye el derecho a un abogado y a un proceso legal justo. La deportación por ayudar a la entrada ilegal puede afectar negativamente a las relaciones familiares y sociales y puede llevar a la pérdida de la residencia legal. Ahora bien, las consecuencias de las deportaciones en masa de varios de los inmigrantes hispanoamericanos desde los Estados Unidos afectan de manera considerablemente en los aspectos económicos, sociales y políticos, ya que primero en los Estados Unidos la deportación de inmigrantes puede impactar mucho de manera adversa en la economía, particularmente en áreas que se apoyan en el trabajo migrante, como por ejemplo la agricultura y la edificación en sí. La disminución de la fuerza laboral puede generar puestos de trabajo vacantes y elevar varios de los gastos de producción, lo cual puede impactar en la inflación y la disponibilidad de productos fundamentales. Adicionalmente, el divorcio familiar puede provocar trauma psicológico en los niños que se quedan atrás, impactando de esta manera en su salud emocional y su desempeño escolar. Esto podría tener varias repercusiones duraderas en la sociedad de los Estados Unidos, dado que los niños que sufren separaciones familiares podrían tener varios problemas para poder integrarse socialmente y lograr su máximo potencial en el ámbito educativo y laboral. Las comunidades locales también pueden sufrir debido a la disminución de miembros activos que aportan al entramado social y financiero. En los países de la región, las remesas enviadas por los emigrantes constituyen una fuente significativa de ingresos, ya que la deportación puede disminuir considerablemente estas remesas, impactando la economía local y la estabilidad económica de varios de los hogares. Esto podría resultar también en una reducción del consumo interno, lo que podría impactar a los pequeños comercios y a la economía no formal, que son esenciales para la supervivencia de numerosas familias en Latinoamérica. Seguido de esto, la reincorporación de los exiliados puede saturar los sistemas de salud, educación y trabajo, necesitando considerablemente una inversión en programas de reincorporación. Estos mismos programas deben incorporar formación laboral, ayuda psicológica y respaldo para la reincorporación social, lo que podría representar un reto para los gobiernos que ya se encuentran con restricciones presupuestarias y estructurales. Y por último, en Venezuela, la situación es particularmente crítica debido a la grave crisis humanitaria que enfrenta el país, ya que la deportación de venezolanos puede agravar esta situación, ya que muchos dependen de las remesas para poder sobrevivir. La reintegración de deportados venezolanos puede sobrecargar, por así decirlo, aún más los ya limitados recursos del país, exacerbando la crisis económica y social. La escasez de alimentos, medicinas y servicios básicos se puede intensificar, lo que puede llevar a una mayor migración hacia otros países de la región en busca de mejores condiciones de vida. Las políticas migratorias deben ser revisadas para poder considerar las complejidades económicas, sociales y políticas involucradas. Es crucial promover la cooperación internacional para poder abordar las causas profundas de la migración, como la pobreza, la violencia y la falta de oportunidades económicas en los países de origen. Además, también es importante poder garantizar que los derechos humanos de los migrantes sean totalmente respetados durante todo el proceso de deportación y reintegración, asegurando que reciban un trato digno y acceso a servicios básicos.
Como penúltimo punto a hablar, podemos decir que varias de las respuestas que tenemos a la problemática de las deportaciones masivas de inmigrantes hispanoamericanos desde los Estados Unidos demandan como un enfoque polifacético que trate tanto los motivos fundamentales de la migración como las repercusiones de las deportaciones. Desde la perspectiva de varios expertos, una de las soluciones fundamentales es la debida inversión en el conocimiento regional. Algunos especialistas como el señor Luis Guillermo Solís proponen que la inversión económica en las naciones de procedencia puedan contribuir de manera efectiva a frenar la inmigración al elevar las condiciones de vida y disminuir la pobreza. No obstante, también resalta que la emigración es una de las múltiples razones y que únicamente el dinero no puede resolver el problema. Es crucial que esta inversión se enfoque en iniciativas sustentables que fomenten el empleo y el desarrollo económico en las comunidades más desprotegidas. Adicionalmente a esto, es demasiado crucial la participación de la sociedad civil para poder enfrentar la crisis migratoria. Esto implica incluir a entidades no gubernamentales, iglesias y comunidades locales en los programas de migración, en vez de confiar exclusivamente en los gobiernos de Centroamérica a causa de problemas de corrupción y ausencia de transparencia. La comunidad civil puede desempeñar un rol esencial en la vigilancia de los programas de desarrollo y en la promoción de políticas más equitativas y eficaces. Ahora, desde mi punto de vista o desde mi propia perspectiva, opino que una de las soluciones más urgentes es reformar el sistema de inmigración de los Estados Unidos. Con esto me refiero a mejorar la burocracia migratoria que pueda ayudar a aliviar la crisis fronteriza. Esto incluyendo también a poder aumentar el número de jueces y trabajadores de inmigración para poder revisar varias de las solicitudes de asilo de manera más eficiente. Además, permitir que varios de los solicitantes de asilo puedan trabajar legalmente mientras esperan la resolución de sus casos puede ayudar a integrarlos al mercado laboral y reducir la presión sobre los servicios sociales. Esto no solo beneficia a los migrantes, sino también a varias de la economía estadounidense al llenar vacíos laborales en sectores críticos. En conclusión, decimos que la deportación de los migrantes hispanoamericanos en los Estados Unidos es un tema complejo que involucra los derechos humanos y las políticas migratorias. Las deportaciones masivas a menudo separan las familias y exponen a los migrantes a condiciones peligrosas en sus países de origen, donde la violencia y la pobreza se vuelven muy comunes. Las comunidades hispanoamericanas son esenciales para la economía estadounidense y su deportación no solo afecta a los individuos, sino también a las familias y a las comunidades que dependen de ellos. Es demasiado crucial implementar reformas migratorias que puedan respetar los derechos humanos y ofrezcan vías legales para la regulación de los migrantes. Además, el aumento del activismo y la conciencia social sobre estos temas es demasiado fundamental o es de carácter fundamental para poder promover de manera significativa varias de las políticas más justas. En conclusión, se necesita un enfoque equilibrado que priorice la dignidad y los derechos de los migrantes mientras se abordan las preocupaciones de seguridad. Esto ha sido toda la exposición del día de hoy. Yo soy Gerard Galvis. Gracias por su atención.